Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Me da muchísimo gusto estar aquí con todos ustedes y hoy vamos a tocar un tema muy hermoso. Somos el Centro Cristiano La Joya, yo soy el pastor Jorge Rico y me da mucho gusto estar aquí con todos ustedes aprendiendo la palabra de Dios. Hoy es un día para Dios, un día del Señor y yo quiero que usted este día sea un día de reposo donde usted lo dedique al Señor en familia y que estemos aprendiendo de la palabra de Dios. Y vamos a iniciar el día de hoy con esta palabra. El tema se llama bendición a tu vida. Bendición a tu vida. ¿Cuántas personas no queremos la bendición de Dios hacia nuestras vidas? Y hoy vamos a aprender cómo recibir esta bendición. Para que todos los días, no nada más nosotros, sino también nuestros seres queridos, reciban esta bendición de Dios. Entonces, sabemos que nosotros cada día estamos buscando al Señor y tenemos que aprender a saber cómo obtener esa bendición de Dios. Y bueno, aquí vamos a ver algo muy interesante, cómo lograr esta bendición a cada uno de nosotros que estamos recibiendo este programa. Y yo quiero iniciar con el libro de Deuteronomio, capítulo 30, versículo 19. Se lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice así: hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. O sea, te he dado a elegir. Tú decides, Dios está permitiéndote ese libre albedrío, dice, tú escoge. ¿Quieres la vida o la muerte? ¿Quieres la bendición y la maldición? Elige pues la vida para que vivan tú y tus descendientes. Se me hace una palabra muy profunda, muy tremenda, y ponga mucha atención porque Dios es un caballero y nos da a escoger. Y dice cosas muy interesantes, 3 puntos interesantes. Te he dado a elegir. O sea que usted tiene que tomar una decisión. ¿Qué es lo que tenemos que elegir? Entre la vida y la muerte. Pues yo quiero la vida o yo quiero la muerte. Dice, y también te he dado a que puedas elegir entre la bendición y la maldición. Recuerde que el tema de hoy es bendición a tu vida. Y todos anhelamos una bendición de Dios. Pero eso hay que decidirlo. Y cuando tú lo decides, tienes que tomar ciertas puntos de vista, forma de actuar, reglamentos personales, es decir, yo ya no voy a hacer esto. Yo declaro que si quiero la bendición voy a dejar de hacer esto porque he decidido la bendición. ¿Me explico? Acuerdos. Entonces, no nada más, sí, la vida, pero no pones algo práctico para que esto se logre. Entonces, esto es muy importante que ustedes lo puedan valorar para que vean la bendición de Dios. Hay personas, repito, que dicen, yo quiero la bendición, pero vives todo lo contrario de lo que Dios te pide para la bendición, pues no lo vas a lograr. Es como ir a la escuela y que te digan, ¿quieres pasar de año? ¿Quieres que te vaya bien en la escuela y que aprendas bien? Bueno, nunca dejes de asistir, haz tus tareas y presenta tus exámenes sin problema, pero estudia. Te dan 3 cosas para que logres pasar de año, que sigas aprendiendo y que no haya ningún problema. Entonces, algo que es importante es que tú tomes esa decisión y una vez que lo haces, que lo escoges, entonces lo vives. ¿Me explico? Y entonces ese alumno ya decidió pasar cada vez de año y aprender, entonces toma esas consideraciones, siempre asiste a clases, hace sus tareas, estudia, hace su examen y no tiene ningún problema. Tomó la decisión de estudiar para pasar de años y seguir adelante en la escuela. Esto es lo mismo. ¿Quién quiere bendición en su vida? Pues que digan, yo quiero la bendición en mi vida. Bueno, para tener esa bendición en la vida necesitamos elegir, decidir y tomar un compromiso para lograr este propósito. Entonces, dice, hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida para que vivan tú y tus descendientes. Entonces, 3 cosas interesantes. Te he dado a elegir y ahora, ¿qué voy a elegir? Pues entre la vida y la muerte. Y la otra, elegir entre la bendición y la maldición. Yo quiero tocar algo más profundo. Quizás puedes analizar cómo estás viviendo tu vida y puede haber muchos problemas
y decir, bueno, yo elegí la bendición, pero estoy viviendo en problemas, en maldición. Entonces algo tengo que moldear, algo está pasando, que mi anhelo es bendición, pero mi estilo de vida, mi forma de vida no lo está cumpliendo, entonces no está llegando la bendición, están llegando muchos problemas. Entonces esto es muy interesante que lo podamos considerar. Dice, elige pues la vida, dice Dios. Nos da un consejo con mucho amor, elige pues la vida, para que vivan tú y tu descendencia. Para que vivan tú y tus descendientes. Qué interesante. Entonces, sabemos que una vida en desorden, Dios le llama pecado. Y el pecado es la barrera que separa al hombre de las bendiciones de Dios. Entonces, si el pecado es la barrera, es un obstáculo, es la barrera que impide, que separa al hombre de la bendición de Dios, pues hay que quitar esa barrera. Porque la palabra de Dios nos enseña que es necesario quitar esta barrera para que tengan la bendición. Entonces aquí ya viene una revelación importante. Yo tengo que quitar esa barrera para que venga la bendición. Entonces, vemos aquí que para que la bendición de Dios llegue a nuestras vidas y a nuestro hogar, pues tenemos que quitar esas barreras para que fluya mucha bendición a tu vida y fluya mucha bendición a tu familia. Y bueno, ¿por qué no decir a nuestra nación? Vamos a pensar en grande. Entonces, vamos a quitar las barreras que impiden la bendición a mi vida. Voy a quitar las barreras que impiden la bendición a mi familia. Voy a quitar las barreras que impiden que Dios bendiga a México, a como nosotros nos ha mostrado Dios. Entonces, qué importante es comprender cómo la palabra de Dios nos lo dice. Vamos a ver Isaías capítulo 59, versículo 2. Lo vamos a leer en la palabra de Dios para todos. Dice, pero las maldades de ustedes se han convertido en barreras entre ustedes y Dios. Mira qué interesante. Se han convertido en barreras. ¿Cuáles? Las maldades de ustedes. ¿Qué son las maldades? Los pecados. Dice, los pecados de ustedes han hecho que Él se oculte y no los escuche. Esto habla muy claro de lo que estamos diciendo ahorita. Voy a repetir nuevamente Isaías 59:2, palabra de Dios para todos. Pero las maldades de ustedes se han convertido en barreras entre ustedes y Dios. Los pecados de ustedes han hecho que Él se oculte y no los escuche. ¡Wow! Qué interesante, ¿no? Cómo habla tan claro el Señor todo esto. Y ahora nos damos cuenta que para que haya bendición, liberación, provisión económica y sanidad, necesitamos ser perdonados por Dios, necesitamos entregarle a Dios esos pecados, necesitamos alejarnos de esos pecados para que vengan cambios radicales en el nombre de Jesús. Entonces, esto es algo muy importante, ponernos en la presencia de Dios para ser perdonados por Dios. Declarar nuestro pecado, pero al declararlo es dejar de hacerlo para que venga esa provisión, esa liberación, esa sanidad a nuestras vidas. Yo quiero tocarles el punto de un ejemplo práctico. Está en Lucas capítulo 5, versículo 17. Y vamos a ver esta parte que donde nuestro Jesucristo hace algo muy importante y primero, fíjese bien, primero perdona el pecado y después sana. Esto es muy importante. Por eso cuando en sintonía con Dios le decimos que oramos porque sea salvo, porque conozca a Jesús, y después oramos por la enfermedad o oramos por el problema. Porque esta enseñanza nos la da nuestro Señor Jesucristo en Lucas capítulo 5, versículo 17. Dice, un día Jesús estaba enseñando y unos fariseos y maestros de la ley estaban sentados ahí. Habían venido de todos los pueblos de Galilea y Judea y de Jerusalén. El Señor le daba poder a Jesús para sanar a la gente. Entonces llegaron fíjese bien, llegaron unos hombres que cargaban a un paralítico en una camilla. Entonces imagínense, a estas personas, eran 4 personas, traían cargando al paralítico en una camilla, habían escuchado que Jesucristo hacía milagros, que Jesucristo sanaba enfermos, que Jesucristo estaba haciendo cosas sobrenaturales y ellos tuvieron fe en Jesús, de lo que habían escuchado. Dijeron, yo creo que Jesús puede sanar a nuestro amigo. Y
y llevaban ahí a su amigo. Dice, pero había tanta gente que no pudieron llegar hasta él. O sea, y llegaban en su camilla y pues estaba repleto ese lugar y además hasta la puerta y más afuera de la puerta todos escuchando, queriendo escuchar a Jesús. Entonces dice, pero había tanta gente que no pudieron llegar hasta él. Así que subieron al techo. Imagínense, para subirse a un techo con la persona de camilla, pues no es nada sencillo subir una persona. Eran 4. ¿Y cómo le hicieron para subirse al techo con camilla y enfermo? O sea, dijeron, espérate abajo y vamos a subir la camilla, ahora súbete a ver cómo puedes. No, o sea, no fue fácil subirlo con todo y camilla hasta la azotea. Pero lo dice aquí, así que subieron al techo, quitaron, dice, unas tejas y lo bajaron en la camilla hasta que quedó en medio de la gente ante Jesús. Estos amigos, pues tenían, eran personas que tomaron una decisión muy, muy extrema, ¿no? Porque abrirle el techo a una casa que no es tu casa es un problema. ¿Me explico? Y ellos dijeron, no, la vamos a jugar y vamos a ver qué hacemos, pero que nuestro amigo esté sano, ¿no? Entonces, pues tuvieron decisiones muy, muy, muy delicadas. Imagínate que abren tu techo y de repente viene bajando alguien, no sabes por qué ni sabes nada, pero tú lo primero que haces, oye, pues ve a checar por qué están abriendo el techo. Eso no se hace, aunque esté aquí Jesús, no, eso no hace que dañen mi techo, rompan mi eso. ¿Quién va a pagar esto, no? No era sencillo, pero ellos pues eran personas que decididas y dijeron, pues esta es la única opción. Y entonces dice aquí la palabra de Dios, así que subieron al techo, quitaron unas tejas y lo bajaron en la camilla hasta que quedó en medio de la gente ante Jesús. Imagínense ahí bajando, no sé si con lazos o cómo lo hicieron, pero llegó ahí, estaba con Jesús. Entonces, cuando Jesús vio la fe que tenían los amigos de esta persona, dijo, fíjese qué interesante, dice, amigo, le dice al paralítico, tus pecados quedan perdonados. Y lo más lógico es, yo no sé si al bajar al paralítico se quedaron en la azotea o después se descolgaron y cayeron o desde ahí estaban viendo qué pasó, pero cuando Jesús le dice, amigo, porque dice que bajaron y estaba ahí ya el paralítico, dice, amigo, tus pecados quedan perdonados. Entonces los amigos de arriba dijeron, oye, no, sí está bien que le perdonen los pecados, pero lo que lo trajeron aquí es para que camine. Sánalo, por favor. Qué bueno que le perdonen los pecados, pero a lo que vinimos es que para que él camine. Y entonces Jesús dice, amigo, tus pecados quedan perdonados. Aquí vemos que había una barrera entre la bendición de Dios y la vida del enfermo. Y esa barrera era el pecado. Entonces Jesús lo primero que hizo es, amigo, tus pecados quedan perdonados. Pongan mucha atención, esto es muy interesante. Y una vez perdonados los pecados, la persona puede recibir la bendición, que puede ser liberación, sanidad, restauración, bendición económica, lo que sea. Lo primero es quitar la barrera, que es el pecado. Por eso nuestro Señor Jesucristo dijo, amigo, tus pecados quedan perdonados. Dice, entonces los maestros de la ley y los fariseos se dijeron, ¿quién es este hombre? Lo que dice es una ofensa a Dios. El único que puede perdonar pecados es Dios. Dice, pero Jesús sabía lo que estaban pensando y les dijo, esta fue una enseñanza impresionante. Entonces, Jesús les dice, ¿qué están pensando? Tal vez piensen que es más fácil que yo le diga, tus pecados quedan perdonados, porque eso no se puede comprobar. Pero si le digo, levántate y anda, y así sucede, entonces quedará comprobado que el Hijo del Hombre tiene en la tierra el poder para perdonar pecados. Así que Jesús le dijo al paralítico, y una vez que le ha dicho, tus pecados son perdonados, le dijo, a ti te digo, levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa. ¡Wow! Así nada más le dijo, levántate, recoge tu camilla, vete a tu casa. Y esta persona se levantó y se fue y todos se quedaron impactados. Y aquí fue una enseñanza para estas personas que decía, para que sepas que yo sí puedo, yo soy el Hijo de Dios, yo puedo perdonar pecados y puedo sanar enfermos. Pero aquí la enseñanza fue específicamente, bueno, para ellos que él podía perdonar pecados porque era el Hijo de Dios. Mas, sin embargo, la enseñanza para nosotros es, primero tiene que entregarle tu pecado a Dios para que Dios te perdone y entonces viene la bendición, lo que sea, liberación, restauración, provisión económica, sanidad, lo que sea, ya viene la bendición. Pero primero tenemos que quitar ese obstáculo que se llama pecado. Entonces, esto es muy importante
que lo podamos entender y lo podamos comprender, porque dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué importante es poder nosotros conocer estas cosas y que podamos darnos cuenta cómo poder recibir la bendición de Dios. Y vemos, por ejemplo, cómo la Biblia nos habla de un pueblo que vivía en desorden, un pueblo pecador. Esto está en Génesis capítulo 13, versículo 13. Dice, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. ¿Cómo describe la palabra de Dios el pueblo de Sodoma? Dice que eran malos y pecadores contra Dios. Entonces, pues no viene la bendición que requerían a ese pueblo, y fue destruido inclusive ese pueblo. Entonces, qué importante es poder entender que hay una barrera entre Dios y nosotros para recibir la bendición, y esa barrera se llama pecado, y hay que derribar esa barrera para que haya bendición. En la vida todos buscamos bendición y vemos que algunos son bendecidos, otros se tarda la bendición, otros nunca reciben la bendición. ¿Por qué? Porque no quieren quitar esa barrera. Entonces es importante que usted hoy lo pueda comprender y que sepa que existen barreras que impiden que llegue la bendición a nuestras vidas. Y esto es algo muy importante que debemos de valorar y decirle a Dios, Señor, ¿por qué? ¿Por qué no viene la bendición? ¿Y por qué no recibo yo? Si yo voy a la iglesia, si yo leo la Biblia, ¿por qué no viene la bendición? Pues porque cuando desobedecemos a la palabra de Dios, vienen los problemas, vienen las dificultades y vives en temor y en tribulaciones. Por eso dice Romanos 6:12, dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Qué importante es que nosotros podamos realmente decirle a Dios, Señor, ayúdame a entender las cosas. ¿Y qué es lo que pasa cuando nosotros no vemos la bendición? Son cosas muy importantes que tenemos que valorar. Porque, ¿cuáles son esos obstáculos? Por ejemplo, uno de ellos puede ser que usted no obedezca la palabra de Dios. Otra cosa es que usted no se quiera congregar. Esto es muy interesante. Ay, ¿para qué me congrego? ¿Sabía que el congregarnos recibimos un todo? El congregarnos es como llevar el carro a lavar, pero de esas máquinas que desde que entra así en un riel empiezan a dar vueltas, unas como unas esponjas así, empiezan a tocar el carro por todos lados y van a líquidos y todo. La iglesia es así. Empieza la oración, después la alabanza, después la palabra de Dios, luego la administración. Hay un todo donde el cuerpo de Cristo se edifica, es bendecido. Y hay personas que dicen, no, yo no quiero, hoy no voy, hoy me quedo a comer barbacoa, hoy me voy con la familia, vamos a desayunar a tal lugar. Y esa es falta de conocimiento, falta de compromiso con Dios. Y sabe que una cosa, pues hay una barrera y no hay bendición. Después decimos, ¿por qué no nos alcanza? ¿Por qué me corrieron del trabajo? ¿Por qué hay estos problemas? Porque nosotros no nos comprometemos realmente con Dios. Recuerde que a Dios lo tenemos que poner en primer lugar, pase lo que pase, porque de Él viene la provisión, de Él viene la sanidad, de Él vienen todas las cosas. Cuando lo comprendemos, nos comprometemos. Entonces, una de las cosas es que no queremos, pues no obedecemos la palabra de Dios. Otra es, no nos congregamos. La otra es, solapamos el pecado en nuestra casa. Y esto es muy interesante. Por ejemplo, en la familia aparentemente todos estamos bien, no pasa nada, pero un hijo está fumando y dice, bueno, no se le va a quitar, que no se dé cuenta la gente, ya está solapando usted eso. Está solapando que su hija, su adolescente, tiene novio y dice, bueno, no pasa nada, aquí nadie se da cuenta, estamos en la casa, la iglesia todavía no se abre y nadie ve, usted solapa el pecado. No es el tiempo de su hijo o de su hija. Aunque le haga berrinche, lo que sea, usted es la cabeza del hogar y tiene que vivir conforme al propósito de Dios. ¿Por qué en el adolescente no vio algo? Pues porque están manoseando a su hija, están haciendo cosas que no es correcto, no es el tiempo. Dice Eclesiastés, todo tiene su tiempo.
Entonces, es por decir algo, ¿no? El que usted se entera que su hijo está drogándose y dice, bueno, nomás poquito, hijo, y ya después déjalo porque usted está solapando el pecado. Entonces hay una barrera y no hay bendición. Y pudiera decir a alguien, Señor, ¿por qué a mí? Porque no has querido quitar el pecado, el obstáculo, la barrera que impide la bendición a tu vida o a tu familia. Y esto es muy importante que lo podamos considerar y que lo podamos valorar. Podrías vivir aparentemente normal, pero andas de un lado para otro, estás chismeando, hablando mal de la gente y andas de casa en casa, pero no para leer la Biblia, sino para hablar de otras personas y hablar de errores, hablar de cosas. Pues hay un obstáculo que impide la bendición. Y tú dices, Señor, ¿por qué no me bendices? Pues porque tú tienes que darte cuenta que esto no está bien y tienes que quitar ese obstáculo para que Dios te bendiga. Por eso es importante reflexionar en esa barrera que tenía el paralítico. Es importante considerar y decir, wow, esa barrera que tenía el paralítico, ahí no nos dijo el pecado, pero Jesús le dijo, tus pecados son perdonados. Él tenía algo y Jesús se lo perdonó. Y luego dijo, levántate, agarra tu lecho y vete. Vino la sanidad. Quitó la barrera. Entonces, eso es importante que lo sepamos. Por eso dice el Salmo 32.1. Salmo 32.1, Dios habla hoy, dice, feliz el hombre a quien sus culpas y pecados le han sido perdonados por completo. Por eso es importante ponernos en la presencia de Dios y decirle, Señor, perdóname por este pecado, pero al decir perdóname por este pecado, lo voy a dejar y perdóname, Señor. Ya encontré la barrera que está impidiendo la bendición a mi vida o la bendición a mi familia. Por eso es feliz el hombre a quien sus culpas y pecados le han sido perdonados por completo. Yo considero que usted debe de cuidar, de checar que sus pecados han sido perdonados, porque ya los dejó de hacer y usted está siendo bendecido. ¿Sabe una cosa? Qué importante es saber que Dios sabe todo de nosotros y que lo malo, las barreras, los pecados, se los hemos entregado a Dios, y si no, se los vamos a entregar a Dios el día de hoy para que Dios nos perdone y entonces venga la bendición a nuestra vida. Y por cierto, yo quiero preguntar el día de hoy, ¿cómo está tu vida? ¿Has respetado la palabra de Dios? El Espíritu Santo ahorita te va a mostrar cuál es la barrera o cuáles son las barreras que te separa de tu vida para recibir bendición. Deja que el Espíritu Santo te hable y te muestre que tienes que entregarle a Dios y derribar esa barrera en el nombre de Jesús. Dice Proverbios 16:6, dice, el fiel amor y la lealtad remediarán tus pecados. Respeta al Señor. O sea, qué importante es que tú puedas respetar a Dios y estarás lejos del mal. Entonces, aquí es algo tan hermoso. Dice, respeta a Dios. Simplemente el fiel amor y la lealtad remediarán tus pecados. Respeta al Señor y estarás lejos del mal. Respeta al Señor. No juegues con Dios. Por favor, no juegues con Dios. Y el Espíritu Santo está mostrando qué barrera impide más bendición. Entrégale esa barrera a Dios. Dile, Señor, perdóname, estoy haciendo esto. Nadie lo sabe. Te pido perdón y hoy te lo entrego y dejo de hacerlo. Entrega esas barreras. Respeta al Señor y estarás lejos del mal. Estarás cerca de la bendición. Por eso que dice Hechos 3:19. Dice así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Qué importante es poder decirle a Dios, sí, Señor, anhelamos esta presencia, anhelamos tu bendición, anhelamos que tú nos llenes de una manera especial y que el Señor nos bendiga. Y cuando nosotros entendemos que la bendición viene de Dios y que Dios quiere bendecirte, lo único que tenemos que hacer es reconocer qué barrera está impidiendo, qué pecado está impidiendo bendición a mi vida, más bendición a mi vida. Puede ser chisme, puede ser contiendas, puede ser no sujetarte en el matrimonio en el orden correcto.
Recuerde que el esposo se sujeta a Cristo, la esposa se sujeta al esposo, los hijos se sujetan a los padres. Vea si hay alguna barrera que está impidiendo la bendición a su vida. O usted está siendo un instrumento no agradable para que sus hijos no sean bendecidos. O sea, hay una barrera en usted con Dios, entonces no viene la bendición, pero obviamente como resultado sus hijos no reciben bendición. ¿Me explico? Y eso es muy delicado. Cuando usted es bendecido, también sus hijos son bendecidos. Entonces es importante que nosotros podamos analizar, reflexionar y decir qué barrera hay entre Dios y yo que se llama pecado. Revélamelo, Espíritu Santo, revélamelo y sobre todo entregártelo, arrepentirme y empezar a vivir de una manera mejor, porque yo quiero bendición. ¿Me explico? Y de esta manera Dios nos va a bendecir. Entonces, qué importante es obedecer a Dios. Si usted no ha obedecido a Dios o lo obedece cuando le conviene, pues quite esa barrera y diga, siempre te voy a obedecer, Señor. Aunque no me guste, te voy a obedecer. Número 2, qué importante es que nosotros podamos darle la gloria a Dios en todo y que no hagamos cosas que no son correctas, como andar chismeando, hablar mal de la gente, andar de un lado para otro. Eso no le agrada a Dios. Aún dividir familias no le agrada a Dios. Dividir iglesias no le agrada a Dios. Cuidado con esto. Renuncia a ese obstáculo y diga, Señor, ¿yo qué tanto estoy haciendo en esto? Me voy a sujetar a ti y yo quiero mi bendición en el nombre de Jesús. Ahora, el que usted se congregue es muy importante. Le quiero dar una buena noticia. El día 27, en 2 semanas, abrimos el centro cristiano La Joya. Y qué bendición podernos ver. Vamos a continuar en línea sin problema, pero qué importante es comprender la bendición de Dios sobre su pueblo y que tú recibas más bendición. Por eso es importante que tú le digas a Dios, muéstrame por medio del Espíritu Santo qué barrera impide que yo tenga más bendición. Y Dios le va a hablar y Dios le va a mostrar qué está impidiendo. Puede ser su carácter, que es de mecha corta, puede ser su egoísmo, puede ser que usted quiere que se haga a su manera, no a la manera de Dios. Dice, ay, ¿por qué no así? Así va a ser, si no, no se hace. Cosas así que a veces tenemos. Que el Espíritu Santo le muestre esas barreras que impiden la bendición del Señor. Que nosotros podamos decirle a Dios, Señor, muéstrame, porque yo quiero renunciar a esto, yo quiero pedir perdón y yo quiero un cambio en el nombre de Jesús. Ahora, una vez que Dios te muestra la barrera que hay en ti, la otra es que le digas al Espíritu Santo, muéstrame qué barrera hay en mí que yo genero al hablar, al comportarme con personas. Hablar mal de la gente, andar chismeando, andar ofendiendo a las personas. Son barreras que impiden tu bendición. Señor, perdóname por esto, ya no lo voy a hacer. Renuncio a esto y dejo de hacerlo en el nombre de Jesús. Ahora, otra cosa interesante es el que nosotros nos congreguemos. Congregarnos es estar en línea. Hoy es Día del Señor, entonces toda la familia tiene que estar conectada y tiene que estar buscando a Dios juntos. Pero también cuando vamos a abrir la iglesia, que es en 2 semanas, que podamos reunirnos y que podamos recibir de Dios y podamos cumplir con el propósito del Señor para ser ministrados, ser bendecidos, recibir la palabra, que Dios nos bendiga grandemente. Esta es parte de decir, vamos a reunirnos, ya estamos en verde, vamos a tomar todas las medidas que nos piden las autoridades para que usted reciba de la palabra de Dios. Y cuando venga en familia, los vamos a sentar en familia juntos, porque ustedes están sin problema y viene otra persona y juntos en familia van a estar. Y los que están en otros países, no se preocupen, vamos a seguir transmitiendo como ahorita, sin problema. Vamos a recibir la palabra de Dios. Esto quiere decir que imagine que ahorita estoy compartiendo la palabra y a la vez hay personas en vivo viéndonos en el auditorio. No vamos a perder ningún problema. Vamos a estar en las 2 modalidades. Pero los que están aquí en México, la idea, la invitación es que usted, y que esté en la Ciudad de México, que se puedan reunir
venga, congréguese por favor y que podamos echarle muchas ganas. Obviamente los que están en Monterrey, Nuevo León, los que están en Chiapas, los que están en otro estado de la República, pues es difícil que puedan venir todos los domingos. O el que está en Estados Unidos, el que está en Honduras, en Costa Rica, en Argentina, pues no es fácil, en España. Lo entendemos, pero va a ser, usted se va a congregar en línea y seguimos sin ningún problema. Entonces, por eso dice aquí, Proverbios 16:6, en la palabra de Dios para todos, el fiel amor y la lealtad. Usted tiene que aprender el fiel amor, que usted ame verdaderamente a Dios, y la lealtad al Señor, la lealtad a las cosas del Señor. Dice, remediarán tus pecados, respeta al Señor y estarás lejos del mal. Qué palabra tan hermosa. Y por eso el Señor nos invita a que usted se reflexione y le pregunte a Dios, ¿qué barrera hay que está impidiendo mi bendición? Esto es muy importante, muy interesantísimo, ¿eh? Si usted lo descubre, si usted lo reconoce y dice, Señor, sí, yo me enojo demasiado todos los días y ofendo a mis hijos, ofendo a mi familia, ofendo a la gente, pues renuncio a esto y voy a trabajar en esta área porque yo quiero mi bendición. Quizás por años has perdido tu bendición, pero hoy va a llegar la bendición a tu vida. Hoy hemos descubierto esta parte tan interesante y por eso nuestro Señor Jesucristo le habla a esta persona y le dice, tus pecados quedan perdonados. ¡Wow! Qué tremendo! Esa barrera entre la bendición de Dios y la vida del enfermo era tan interesante, tan importante, que no venía bendición para él. Y tenía que ser perdonado de sus pecados. Por eso nuestro Señor Jesucristo dice, amigo, tus pecados quedan perdonados. ¡Wow! ¿Por qué no le decimos a Dios el día de hoy, Señor, revélame qué barreras hay entre tú y yo? ¿Qué pecados hay que impiden que yo pueda recibir mi bendición? Más todavía, que yo quiero cosas más grandes, que mis hijos sean más bendecidos, que se acaben los problemas económicos, que se acaben las enfermedades en mi casa, que se acaben todos los contratiempos. ¿Por qué no le dice a Dios, Señor, revélame qué barrera hay entre tú y yo? ¿Qué pecado hay que hoy quiero entregártelo? Y deja que el Espíritu Santo te hable y te revele qué barrera hay entre Dios y tú. Y dile, Padre, perdóname por esto. Repito, puede ser algo que no está bien que estés haciendo, que estés robando, que estés pecando, que estés hablando mal de alguien, que estés haciendo cosas ilícitas. Dile a Dios, Señor, hoy quiero derribar esta barrera porque quiero mi bendición. Yo anhelo mi bendición de una manera sobrenatural. Y yo quiero que el Señor te bendiga grandemente, que el Señor hoy pueda hacer algo muy, muy especial en tu vida. Hemos aprendido este principio, este secreto. Primero, que Jesús perdona nuestros pecados. Por eso Jesús dice, amigo, tus pecados quedan perdonados. ¿Cómo perdona Dios mis pecados? Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué no le decimos a Dios, Señor, perdóname por tus pecados, perdóname por tus errores, perdóname por mis actitudes, perdóname por la falta de compromiso a ti, de no leer tu palabra, de no tener tiempos de oración? Ese compromiso a ti, Señor, no ha sido real, no ha sido radical, Señor. No he diezmado mi tiempo. ¿Usted le está dando 2:40 diario a Dios? 2:40 a Dios. ¿Está usted entrando a todos los programas y dándoles like y poniendo comentarios? Diezme su tiempo a Dios. Eso es honrar a Dios. Y obviamente lo que Dios nos pide, honrar a Dios con nuestros bienes, porque esto es parte para que la iglesia se extienda y haya mucha bendición. Entonces, qué importante es nosotros poder decirle a Dios, revélame, Señor, qué obstáculo hay entre tú y yo. Puede ser la mentira, puede ser el odio, puede ser la soberbia. Yo no sé qué sea, pero hoy el Espíritu Santo te va a hablar y te va a decir,
qué barrera hay o qué barreras hay que tienes que entregarle a Dios. Y la palabra de Dios dice, si confesares tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Y hoy es el día para que se derriben esas barreras. Hoy es el día de que recibas tu bendición. Y yo quiero que hoy hagamos una oración. Yo quiero que el Espíritu Santo te toque y que hoy seas libre y que empiece un milagro en tu vida, que empiece a recibir mucha bendición en el nombre de Jesús. Entonces, antes de esto, yo quiero hacer un llamado a salvación. Si alguien no ha recibido a Cristo en su corazón, yo quiero hoy que recibas este milagro de Dios y que le digas, Señor, yo quiero este milagro, yo quiero mi bendición, y esta bendición es Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de pecados y para tener vida eterna. Repite conmigo: Padre Celestial, yo reconozco que he pecado y te pido perdón. Me arrepiento de todo lo malo que he hecho y ya no lo vuelvo a hacer, Señor. Yo reconozco que Jesucristo es tu Hijo y que murió en la cruz por todos mis problemas y por todas mis necesidades, y que resucitó al tercer día y está a tu diestra. Señor Jesucristo, yo te pido en este momento que entres a mi corazón. Yo te recibo como mi único Señor y Salvador de mi vida, y yo te doy gracias, Padre, porque a partir de hoy Jesucristo ya está en mi corazón y mi nombre está escrito en el libro de la vida. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Pues muchas felicidades. Si tú hiciste esta oración, hoy Jesús ya está en tu corazón, Él ya ha perdonado tus pecados y deja de hacer lo malo para hacer lo bueno. Y te invito a que busques más de Dios. Consíguete una Biblia para leerla, y la Biblia se lee desde el Nuevo Testamento y luego te pasas al Antiguo Testamento. Y antes de leerlo, dile a Dios: Señor, muéstrame, revélame, enséñame tu palabra. Yo quiero aprender más de ti, en el nombre de Jesucristo. Y vas a ver que va a pasar algo increíble, como Dios te va a estar enseñando y hablando de una manera sobrenatural. Te invito a que sigas conectado con nosotros todos los domingos en estas reuniones que son hermosas. Tenemos a las 9 de la mañana, tenemos a las 12 del día y a las 4 de la tarde. 3 reuniones que el Centro Cristiano La Joya te ofrece para que aprendas de la palabra y en la hora que te sea posible recibas la palabra de Dios. Y bueno, también tenemos cursos bíblicos. Ahorita, como vamos a regresar ya en presencial, no queremos dejar a ninguna de las personas que nos han estado viendo, como Amanda Alvarado desde Honduras. No queremos dejarla afuera, no queremos dejar a varios hermanos que están en Monterrey, Nuevo León, en Chiapas, en Estados Unidos. Vamos a cambiar el horario de cursos bíblicos. Por favor, esté atento. Hoy en su curso le vamos a mostrar el cambio de horario, va a ser en la tarde, para que podamos tener las reuniones presenciales sin bloquear los cursos bíblicos y sin que usted tenga problema. Pedimos su gran apoyo de ustedes. Por ejemplo, el curso que yo estoy dando de liderazgo en Cristo, será 8 de la mañana, lo vamos a cambiar a las 5 de la tarde. Liderazgo en Cristo, 5 de la tarde cambiaría. Y el curso bíblico de las 10 de la mañana va a cambiar a las 6 de la tarde. Esto es para que podamos reunirnos en forma presencial y que nos dé tiempo de trasladarnos a nuestra casa para los cursos bíblicos. De lo contrario, estaría muy pegado y no llegaríamos. Entonces, ese es el gran apoyo que les pedimos a todos ustedes, y que Dios nos siga bendiciendo de una manera sobrenatural. Ahora sí quiero orar para que el Señor derribe toda barrera que está impidiendo tu bendición. El Espíritu Santo hoy te habló y te está mostrando que tienes que entregarle, y yo estoy seguro que hoy tu bendición va a llegar a tu vida de una manera sobrenatural. Yo quiero que cierres tus ojos y vamos a ponernos en la presencia de Dios y vamos a pedirle a Dios de todo corazón que el Señor te bendiga y te guarde y te llene de su presencia, ¿ok? Repite conmigo: Padre Celestial, en este momento yo te pido perdón por todas las barreras que tenía, pero hoy te las entrego. En el nombre de Jesús, yo te pido perdón y entrégale tus barreras ahí, ahí donde tú estás. En voz baja dile: perdóname por mi mal carácter, perdóname, Señor, por ser una persona impositiva, perdóname, Señor, por ser una persona manipuladora, perdóname, Señor, por ser una persona que no te busca como tú me pides.
buscarte. Perdóname, Señor, porque a lo mejor estoy chismeando, hablando de la gente, yendo de casa en casa, pero para hablar puros chismes y hablando de un lado y de otro. Perdóname porque es un obstáculo para no recibir más bendición. Perdóname, Señor, porque no ha habido compromiso real contigo en buscarte en línea. Y ahora que se abra la iglesia, que yo me comprometa contigo, que es un día para ti, y yo me congregue en el nombre de Jesús, porque voy a recibir mucha bendición. Perdóname por todo pecado que ahorita tú me has mostrado. Entrégale tus pecados, dile, te voy a dar un tiempo y dile, Señor, te entrego estos pecados en el nombre de Jesús. No se quede con nada, dígale a Dios, te entrego estos pecados, estas cosas que no están bien, Señor. Yo hoy renuncio a estos pecados en el nombre de Jesús, a esas barreras que están impidiendo mi bendición. Yo quiero bendición, Señor. Quiero bendición a mis hijos. Entrégale esas barreras que el Espíritu Santo le ha estado mostrando. Hoy viene su bendición, pero yo quiero que usted reciba de Dios el perdón de pecados. Hoy Jesús te va a decir, amigo, amiga, tus pecados quedan perdonados, pero entrégale todos tus pecados al Señor. Y dejo este tiempo para que el Señor te bendiga y te guarde. Entrégale todos tus pecados. Gloria a Dios. Ahora sí, nuestro Señor Jesucristo te dice, amigo o amiga, tus pecados quedan perdonados. Recibe el perdón de Dios en el nombre de Jesús. Y en este momento se quita toda barrera entre la bendición de Dios y la vida de cada uno de ustedes. Padre, derriba toda barrera. Espíritu Santo, toca a tu pueblo. Y declaramos que toda barrera es quitada. Y Señor, ahora tú conoces cada necesidad, cada situación que están pidiendo. Y yo declaro que hoy viene la bendición a cada persona que está viendo este programa. Reciban de la bendición de Dios en el nombre poderoso de Jesús. Padre, cuando se quitan las barreras, que hoy lo ha hecho tu pueblo, la bendición viene de ti y tú te gozas en bendecir a tu pueblo. Bendice, Señor, a tus hijos en el nombre de Jesús. Toca a cada uno de tu pueblo, Señor. Y que hoy venga esta bendición en grande en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Wow, pues que Dios les bendiga mucho, qué tremendo. Hoy declaro bendición sobre tu vida y hoy declaro bendición sobre el Centro Cristiano La Joya. Hoy declaro bendición sobre todas las personas que están en línea. Hoy declaro bendición sobre todo el que derriba todo obstáculo que es pecado, lo deja para que reciba su bendición. Hoy recibe tu bendición en el nombre de Jesús y yo declaro que el Señor te bendice y te guarda. En el nombre de Jesús. Recuerda, el día 27 de este mes regresamos en forma presencial al Centro Cristiano La Joya. Y todos los que nos ven en línea seguimos igual, en los mismos horarios, no se preocupe. Vamos a estar transmitiendo para que usted no pierda ninguna de las cosas que estamos enseñando en los horarios normales. Yo declaro bendición. Y que Dios nos llene de su presencia y les amamos mucho. Yo te invito a que sigas buscando de Dios y que sigas orando por el Centro Cristiano La Joya, que sigas orando por nosotros, porque Dios tiene cosas grandes, hermosas en cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga, la paz de Dios sea con todos ustedes y gócese, dígale a Dios, yo recibo mi bendición en el nombre de Jesús. Hasta luego.